¿Qué tal Oye, por Madrid? ¿Cuándo volviste, Dani? volví el viernes. ¿Ese bronceado es madrileño o qué? No, tengo un bronceado natural. ¿Es maquillaje Está para el bien. podcast? Exacto. No, yo tengo la cara roja, siempre la he tenido la cara roja. Muy bien. ¿Qué les parece si comenzamos? Recuerden que este avión dispone de conexión Wi-Fi, que podrán utilizarla sin restricciones, manteniendo el modo avión desde el momento de cierre de puertas y hasta su salida del avión. Oigan, pero arranquemos, beta, un episodio más de esta conversación entre inversionistas y emprendedores sobre todo lo que está sucediendo en tech y en venture capital en Latinoamérica. Muchas cosas sucediendo, entonces tenemos una agenda llenísima hoy. Les quiero platicar que acabo de colgar con una periodista de Chile, José María de DF+, y que tenía mucha curiosidad de lo que estamos haciendo y de cómo se formó este grupo. Y platicándolo con ella, pues me di cuenta que lo que tenemos en común es ayudarle al consumidor a hacer el súper, básicamente. Aparte de la pasión por el ecosistema. Pero bueno, mucho interés del podcast en todos lados del mundo, lo cual es increíble. Arranco con un tema que me parece bien importante. Hoy estábamos preparando el programa en WhatsApp y Dani y Miguel se pusieron no sé de dónde textean, no sé si tienen alguna interfaz que no conozco, pero a una velocidad, un debate. ¿De dónde vino esa pasión? ¿Qué pasa? ¿Están enojados o qué está pasando? ¿Por qué está enojado, Miguel? ¿Qué lo enoja del ecosistema? No, a ver, estábamos hablando con Dani de un tema que yo creo que en este podcast no hemos hablado, y es de los emprendedores muchas veces se meten en esta carrera por ganar el juego, especialmente en Venture Capital. Yo creo que se vuelve un juego donde hay un montón de actores, donde entonces nos están los YCs que piden, haz un pitch con estas características, y luego si haces este pitch y este deck de 2 minutos y medio, entonces vas a levantar capital, y entonces después de que levantes capital, pues necesitas mostrar unas métricas de crecimiento, y si eso pasa, y te rodeas bien y haces bien tu deck y mandas buenos emails y te conectas bien y consigues founders, entonces ahí se te desbloquea el siguiente nivel, que es un fondo, y así sucesivamente, como que esto se volvió un juego que muchas veces los emprendedores están tratando de optimizar en vez de estar pensando en lo principal, que es cómo hago un negocio increíble. No necesariamente tiene que ser rentable el día 1, puede ser el día 10, pero creo que a muchos emprendedores y emprendedoras se les está olvidando que lo más importante es el negocio. ¿Cómo hago un negocio increíble? Cuando hago un pitch, no, nosotros somos los ex-VPers, los all-VPers, los FTXers, los corner shoppers, y vamos a tomarnos el mundo del súper. Eso es cuento. Oiga, O sea, Miguel, la realidad oiga, es Miguel, mucho más simple. no se burle de Corner Shop, que no se llamaban Corner Shoppers. No, ¿Cómo se ¿Cómo se llama? llamaban? no diga cosas que no son. No había nombre. No, pero pongo ese ejemplo precisamente porque sé que pues ninguno acá le ponía ese nombre a la gente con la que trabajaba. Pero bueno, mi punto es simplemente, nos metemos, o se ha metido tanto este ecosistema en este cuento, que se siente más un ecosistema tratando, o un montón de emprendedores tratando de ganar un juego, de levantar capital, que un ecosistema realmente rugiendo por construir y capturar valor, y digamos, obsesionados por cómo construir productos valiosos. Esa es, digamos, la reflexión. Pero ¿cuál es la consecuencia de eso, Miguel? Vamos a asumir que ese acercamiento al emprendimiento existe y que se ha dado en los últimos años. ¿Cuáles son las consecuencias o por qué te molesta tanto? Porque francamente estabas enojado. No, de hecho, este era el punto en que estábamos de acuerdo. Yo creo que las consecuencias de eso es que al final, mira, para que las cosas salgan bien, uno se tiene que concentrar en la sustancia y en lo profundo, y no en la superficie, en lo superficial
y en lo banal, no salir en la portada de una revista, no levantar capital, no, qué sé yo, aparecer como con tanto éxito, porque mientras más uno se infla a uno mismo, al final, más dura es la caída cuando la realidad llega, ¿o no? Porque al final lo que importa es que la empresa tenga clientes, que los clientes estén contentos, que recomienden el producto, que estén dispuestos a pagar lo que cuesta y, y construir un negocio de largo plazo que vaya escalando. Y eso es. Y mucha gente en el ecosistema está mucho más preocupada de lo superficial, como decía Miguel, de que el deck tiene que ser de 4 slides y durar 2 minutos y medio porque alguien en Y Combinator dijo eso y que hay que levantar tanto dinero de tal persona porque si no todo está mal. Y claro, y hay empresas que levantan dinero, que lo logran hacer, sobre todo en los años de exuberancia, pero que realmente no hay algo profundo con sustancia detrás y eso al final termina siendo una pérdida de tiempo o como uno lo quiera llamar, pero no es un aporte al ecosistema. Sí, Pero ¿qué pasa con yo la exploración? complemento, Nada más mira, una pregunta, porque hay una parte exploratoria en donde realmente no todo el mundo sabe exactamente hacia dónde lo va a llevar estas fases iniciales de exploración, en donde buscas solucionar un problema, lo tienes identificado, haces una propuesta al mercado, esperas el feedback, adaptas el producto. Absolutamente, y esa es una de las razones por las cuales pasa esto también, ¿cierto? Porque si la fase de exploración no fuera necesaria, no tendríamos el problema, porque las empresas le dirían a todas bien y en fin, y cuando salen en la portada de Forbes es porque ya les fue bien y ya está. El tema es que muchas empresas toman un tiempo en llegar a un product market fit y en fin, hay founders que se distraen en el camino y pierden un poco el foco. Tampoco me parece algo tan nefasto ni nada, pero sí creo que hay ciertas fuerzas en el ecosistema que llevan a que eso suceda, como estas incubadoras que te pasan como un plan de cómo se hace una empresa y resulta que no todas las empresas se construyen de la misma manera, no todas tienen que crecer a la misma velocidad, no todas tienen que levantar la misma cantidad de capital, no todos los decks tienen que tener 8 slides y no todas las ideas se pueden explicar en 3 minutos. Entonces, en fin, eh, yo creo que eh, para los emprendedores, sobre todo primerizos, tiene que ser difícil filtrar los consejos que están bien dados de los consejos que están mal dados. sí, te voy a poner un ejemplo de algo que yo veo que es nocivo. Obviamente estamos en un momento donde las valoraciones pues han caído muchísimo, esto lo hemos hablado varias veces. Entonces hay emprendedores que digamos que se rehúsan a ajustar sus valoraciones, que están totalmente infladas, simplemente porque cuando levantaron, vamos a poner un ejemplo, yo levanté a 30 millones de dólares y hoy mi empresa vale de pronto 5, ¿sí? Muchos emprendedores prefieren no hacer un down round, no levantar una valoración menor, pues, porque hay una cosa, y es que si uno levantó capital en los últimos 3 años, es muy probable que uno haya sido beneficiado por los efectos de una burbuja. El problema es que cuando uno emprende por primera vez y uno lee todos estos libros y va siguiendo el paso a paso y se va volviendo un experto en el juego del venture capital, y uno levantó capital a una muy buena valoración, pues uno siente que uno es Dios, ¿cierto? Uno siente que lo que pasó no fue fruto de, digamos, de algo contextual del momento global, sino que realmente todo lo que me pasó, digamos, fue porque yo soy increíble, mi equipo es increíble y hice básicamente todos esos pasos bien. Entonces, para los emprendedores que levantaron capital y seguramente son primerizos en estos últimos 3 años, obviamente les cuesta mucho trabajo aceptar esta realidad que es, oye, pues todo esto pasó por un motivo, obvio, tienes talento, obvio, lo que tienes puede tener sentido, pero pues había una cosa mucho más grande que era una burbuja y toca adaptarse. El tema es que adaptarse es difícil cuando a uno lo han alabado en medios y seguramente la familia lo ha alabado y uno hace los numeritos y uno dice, tengo el 70% de mi compañía y está valorada en 30 millones de dólares, entonces soy multimillonario. Entonces, todas esas cosas que pasan en ese proceso de levantar capital hacen que hoy los emprendedores estén en unos problemas grandes, digamos, de ego,
y con problemas grandes para seguramente levantar capital en los próximos meses, porque digamos no aceptan que lo que pasó pues fue una burbuja. O sea, Y emprendedores y emprendedoras que se quedaron atorados en el juego y que no pueden salirse de él por su ego. ¿Tú qué opinas de esto, Ana? Yo personalmente no le veo nada malo a que se compartan tácticas y que se compartan pues este tipo de consejos y demás, pero creo que lo que pasa es que la gente generalmente confunde o olvida que estas tácticas, precisamente la razón de ser que tienen es que los emprendedores pasen el menor tiempo posible fundraising y pensando en estas cosas que no tienen que ver con construir el negocio. En teoría deberían ser tácticas para que puedas ser lo más eficiente posible en ese proceso y volver a tu trabajo, que realmente es construir el negocio súper rápido, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que tendría que ser la razón de ser de las tácticas, pero creo que a veces, como decía Miguel, todo el tema de fundraising y prensa es muy adictivo para los emprendedores porque toca directamente con el ego y es algo muy humano y hay personas que se pierden en ello, pero yo creo que lo sano es ver todas estas cosas como algo necesario que tienes que hacer, pero que idealmente no dedicas tu 100% de tu tiempo en esto. Lo haces cuando tienes que hacerlo, que son ciertos momentos en la vida de tu empresa, e intentas dejarlo hecho lo más rápido posible para volver a lo que realmente importa, que es construir el negocio. Pero hay mucha confusión y sí, o sea, claro que gusta, no sé, si eres un emprendedor que te está yendo bien, claro que te gusta reunirte con inversores, que te digan lo bien que estás haciendo las cosas y demás, pero eso no es lo que va a hacer que tu negocio sea exitoso a largo plazo. mira, Yo creo que me toca hablar a mí. Es que hoy modero, entonces ya no puedo hablar. Pero vas tú después y vas tú, Miguel, después. Pero rápidamente, nada más. Creo que el otro lado de la moneda, pensémoslo así, y yo sufrí mucho con muchas emprendedoras y emprendedores de esto, sobre todo a los inicios. El otro lado de la moneda es esta emprendedora que es genial para los fundamentales, que está enfocada en su cliente, que está enfocada en los units, que solo piensa en eso, pero que no sabe jugar el juego del venture capital. Y por no saber jugar el juego de venture capital, entonces no puede conseguir los recursos necesarios para seguir esa exploración o comenzar un escalamiento después del product market fit. Y entonces es casi igual o peor, porque sin recursos no hay exploración, sin recursos no hay escalamiento, y entonces toda la construcción y todos los buenos fundamentos, hechos con mucha seriedad y disciplina y trabajo, se pierden porque no se alcanza la escala para lograr la rentabilidad. Entonces también hay un otro lado de la moneda. ¿Qué ibas a decir, Daniel? Absolutamente. No, lo único que iba a decir es que yo pienso que si uno hiciera una correlación entre los emprendedores que están muy preocupados de salir en la prensa o de aparecer como con un aura de éxito en todo lo que hacen, versus los que están en la oficina trabajando sin contestarle el teléfono a los periodistas, si uno los pudiera separar de manera perfecta en dos grupos, yo tendería a creer que hay mucho más probabilidades de éxito entre los que están trabajando en mejorar el producto y construyendo las cosas realmente importantes del negocio. Mira, Miguel. yo estoy de acuerdo con lo que dices y de hecho yo no es que esté bravo ni nada con nada, es simplemente que creo que es dañino. Es dañino cuando, en el caso específico en el que el emprendedor no es capaz, digamos, de entender que hubo unos cambios, que toca enfocarse en otras cosas y uno tiene que, por sobre todas las cosas, tratar de que sobreviva el negocio. Siento que en ese ejercicio de tratar de que el negocio sobreviva, uno muchas veces tiene que hacer cosas que seguramente van a ir en contra de su ego, como bajar las valoraciones o dejar de hacer ese proyecto que me fascinaba, que vendí, que era el moonshot, pues, y eso genera problemas. Lo mismo cuando se contratan equipos carísimos que de pronto no se necesitan. Gente que está 10 pasos más arriba del estado en el que uno necesita, digamos, para su startup. Aceptar que se cometieron esos errores, sacar a esas personas de los equipos. Y en fin, es simplemente siento que el no hablar de esto abiertamente hace que muchas personas
en contra o por proteger su ego cometan errores y pierdan tiempo. Ese es como yo creo que mi reflexión. Yo alucino con la cantidad de gente que contrataron allá afuera en la época de bonanza. O sea, no sé si ustedes ven los números de los equipos, 50, 100, 200 personas, 700 personas. En pre-product market fit es una locura. Pero en fin, Pero déjame decir Sí. una cosita sobre lo que dijiste, que yo creo que eso sí tiene unas consecuencias muy positivas para el ecosistema y que quedan para siempre, que es que la gente desarrolla habilidades de cómo desarrollar un producto, cómo desarrollar una interfaz, cómo marketear, todo eso, todas esas habilidades se van desarrollando durante esta época de bonanza y después se va la bonanza y claro, incluso las empresas pueden morir, pero ese talento queda y ese talento está disponible ahora, o parte de ese talento está disponible ahora para desarrollar ideas nuevas y creo que eso también es positivo, solo para compensar un poquito. Total, total. Mira, yo solo complemento con otra cosa que hablábamos y es que se volvió poco cool decir que uno lo que quiere es hacer una empresa que haga mucha plata. Lo normal es que un inversionista le preguntara, bueno, ¿cómo vamos a hacer plata y cuánta plata vamos a hacer? ¿Sí? No importa que fueran 10 años, no importa que fueran 15, pero siento que había una cosa en común y era, el pitch era 2 minutos y luego esto va a ser un cash cow, esto va a dar mucha plata. O sea, la forma de emocionar no era con una misión, con una cosa un poco esotérica, era como con números, con facts de uno cómo podía llegar a cumplir ese sueño de hacer una empresa enorme, gigantesca. Y también creo que se ha perdido. Se ha perdido. Pero ¿en qué Creo notas que tú que se haya perdido eso? sí. Porque yo no siento eso. Yo no siento que se haya perdido eso. A mí los decks que yo veo, que cada vez son menos, pero porque hay menos empresas nuevas en esta época, pero lo que me llega a mí siempre trae proyecciones de venta y como que no veo que necesariamente se haya perdido eso. Sí, tú por ejemplo, Fede, ves, no sé, proyecciones financieras en los decks. Eh, O Depende Ana, en qué pues. etapa. Depende en qué etapa. En las etapas más tempranas, la verdad que no, pero sí creo que hay una hablando del juego del VC, se juntaron dos cosas que son positivas a mis ojos. Lo primero es que los emprendedores se dieron cuenta que se pueden construir empresas gigantes, organizaciones gigantes, con muchísimo impacto y que generan riqueza a muchísima gente. Y eso existe a partir de 2018, 19. O sea, a escala eso existe muy recientemente. Y la otra es que también se entendió que para que NFX invierta, tiene que tener esa perspectiva de tener un escenario de éxito rotundo y total. Y yo creo que la combinación de esas dos hizo que en los últimos años tuviéramos una clase emprendedora mucho más ambiciosa, mucho más enfocada en construir empresas muy grandes. Después nos perdimos todos, comenzando por los inversionistas, después por enfocarnos en el juego del levantamiento y por lo que implica ese juego, se nos olvidaron los fundamentales y demás, pero ambición siempre, recientemente se había visto mucho más. Lo que yo entiendo que tú dices es, hay una ilusión de esta figura medio heroica que está construyendo para resolver el problema y solo tener impacto, y se le olvida esta parte que es la de construir valor y crear valor económico y patrimonio para la gente que participa en el proyecto. Y yo sí pues creo que el típico pitch de, en esta empresa no vamos a hacer plata, en esta empresa no vamos a ser rentables en 15 años, o sea que ni preguntes, porque es que aquí modelo de negocio, ni me hables de eso. Vamos a tener impacto ahora de otra mismo no forma. funciona esto. Sí, yo creo que ese pitch, yo creo que no vuela, no vuela. Ahora, es distinto. Yo creo que también es bueno diferenciar, no hacer plata, entre comillas, como desde la perspectiva de Amazon. Cuando Amazon se abrió la bolsa, Jeff Bezos mandó una carta muy famosa a los inversionistas diciendo esta empresa no va a generar utilidades y haciendo la distinción entre utilidades y revenue, ¿cierto? Y flujo de Esta, caja, creo. exacto. Esta empresa no va a generar utilidades porque vamos a reinvertir el 100% de los excedentes en crecer
y en volvernos la empresa más grande del mundo, básicamente, y que finalmente lo termina logrando. Versus un proyecto que no quiere ganar plata, que desde el inicio, y eso es, creo que el mejor vehículo para hacer eso es una fundación, no una empresa. A mí personalmente me encanta, incluso como en los stages que veo yo, que es súper pronto, o sea, semilla y presemilla, me encanta cuando hay, o sea, ciertas proyecciones que siempre, o sea, obviamente cuando lo veo sé que no se va a cumplir exactamente como son, es imposible predecirlo, pero me encanta ver que el emprendedor o emprendedora tiene cierta idea, sobre todo que entiende cuáles son las palancas en su negocio para llegar a generar ese revenue, ¿no? Porque muchas veces cuando veo, por ejemplo, proyecciones de cuánto grande va a ser esto, muchas veces los emprendedores o emprendedoras lo hacen en base a este mercado es así de grande, vamos a capturar esta parte. Eso a mí personalmente no me gusta porque no te conecta con el detalle del negocio. Me gusta mucho más cuando lo que me presentan es, oye, estas son como las palancas y en 5 años es como van a ir cambiando y esto va a generar tal. Creo que eso se lo tiene que preguntar cualquier emprendedor o emprendedora desde el día cero. Y luego ya irá aprendiendo a medida que pasa el tiempo qué cosas eran ciertas, qué cosas no, pero súper importante. Y lo de la misión también es importante, porque al final creo que, bueno, el tema de las startups es algo muy difícil y requiere mucho sacrificio y muchas veces solo el querer hacer dinero puede ser algo que no sea suficiente para sostener tu motivación durante tanto tiempo. Entonces ahí creo que es importante que haya algo más, pero creo que las dos cosas tienen que estar presentes, si no, no funciona una sin la otra. Fíjate que lo que estamos diciendo es que todo es importante, ¿no? O sea, es como, y eso es lo duro de las startups, que todo es importante. Entonces toca ejecutar increíble, toca tener un negocio que parezca increíble, toca comunicarlo increíble y además toca tratar de todos los días de la vida ver uno cómo va a conseguir la próxima ronda, si es que uno quiere eso. Y si no lo quiere, seguramente, y el negocio es bueno, pues saldrá un competidor que está pensando todo el día en eso. Entonces ahora hay dos emprendedores en el mercado yendo por la misma plata y eso hace que al final pues toque especializarse demasiado en el tema de fundraising. Muchas veces Pero simplemente para evitar que el otro levante plata. Que uno sea el primero que levanta la plata. Lo que sí te puedo decir en este punto que es, oye, queremos gente que quiera cumplir una misión, pero al mismo tiempo que quiera hacer mucho dinero. Lo que sí he visto mucho en los últimos más de 10 años invirtiendo es la gente que está aquí para hacer dinero nada más. Esa pasan 1 año, 2 años, 3 años y se van. Ese es un predictor bien grande del fracaso, que son aquellos equipos que están claramente aprovechando una oportunidad de mercado para hacer dinero rápido. Ese sí es un gran predictor. Y entonces, obviamente, las misioneras y los misioneros aguantan mucho más tiempo y muchas veces no acaban construyendo una gran empresa si es que no tienen esta parte al final de motivación económica que es fundamental para que se construya una empresa gigante. Exacto. Yo pienso que una cosa que pasa mucho en la prensa, cuando aparece que hay un éxito de una startup o que se vende una empresa, la gente que no ha tratado de hacerlo, la gente que no ha estado tratando de hacer una empresa y que simplemente lee por la prensa o que una empresa que normalmente ni conoce, porque una startup que a lo mejor se fundó hace 3, 4, 5 años y ve un monto grande, millones de dólares, y dice, bueno, esto es casi como ganar la lotería, pero seguramente hay más probabilidades. Y la verdad es que hacer una empresa es muy, muy, muy difícil. O sea, es muy, muy difícil. Requiere mucha pasión, mucha energía, reponerse a la adversidad de manera constante. Siempre hay problemas. Y las probabilidades de éxito son bajísimas. No sé cuál es la probabilidad de éxito de una startup, pero debe ser menor que 10% o algo así, de todas las empresas que se comienzan, cuántas mueren en el camino. Entonces, eso, y eso no te lo dice nadie, no te lo dice la prensa. Cuando te publican esa historia en la prensa, lo publican como puro éxito, puro glamour, y nadie te está mostrando cómo se ve la fábrica de salchichas por dentro. La fábrica de salchichas por dentro huelen mal, es horrible, nadie quiere ver eso. Y por lo mismo supongo que no lo muestran, pero
es importante recordar eso a la gente que está pensando en emprender y en empezar una empresa. ¿Y qué opinan del rol de la prensa en todo esto? Porque yo creo que es fundamental en lo que hemos visto de esta caída, de esta un poco desilusión, dificultad, retos. ¿Cómo ven a la prensa que es la primera en crecer y hacer estos héroes, ponerlos en las portadas, subirlos a una condición como superior? Y en cuanto enfrentan una dificultad, hay un reporte, la prensa, muchas veces el mismo reportero es el que escribe la historia de la reducción de personal y la depresión y el pivote. ¿Qué opinan de eso? ¿Qué opinan de la prensa como papel en el ecosistema hoy en Latinoamérica? No, yo pienso que, mira, el modelo de negocio de la prensa está en general clics hoy en día. Y eso lleva a que las cosas buenas se embellezcan y se rodeen de glamour y de brillo y de éxito y se inflen mucho. Y por el mismo motivo, cuando las cosas van mal, se exagera el fracaso y la crisis y los despidos. Y entonces hay mucha exageración en la prensa, por una parte. Por otra, creo que en general el periodismo tiende a ser muy, muy, muy superficial, porque no hay periodistas especializados en prácticamente nada. Son muy pocos los temas donde de verdad hay periodistas especializados. Emprendimiento en Latinoamérica no es un rubro donde haya muchos periodistas especializados. Hay muy, muy pocos. Entonces, la combinación entre generar algo muy estrambótico, con un titular muy estrambótico para que la gente lo quiera cliquear y lo quiera leer, sumado a un conocimiento muy limitado de cómo funciona el ecosistema de emprendimiento, de cómo funcionan las rondas de inversión, de cómo funciona el venture capital, que hay miles de maneras de hacer una ronda de levantamiento de capital, ¿cierto? Con preferencias de liquidación, con vesting, con un montón de cosas involucradas. Pero a ti lo que te tiran es un titular con un monto y un nombre de una empresa y éxito, 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 y después, cuando hay despido, te tiran una cifra de despido, un nombre de una empresa y fracaso, crisis, y eso es, y nos vamos de uno al otro. Entonces, yo creo que no hay que tomarlo muy seriamente. A mí me pasa que siempre que leo noticias de temas que entiendo bien, no puedo creer lo poco profundo, lo malo de los análisis y lo superficial. Pero uno da vuelta a la página, ¿cierto? Y se pone a leer de biología, un tema que uno no entiende nada, y uno se compra todo lo que dicen. Pero seguramente un biólogo está leyendo eso pensando lo mismo que pensé yo en la página anterior de Venture Capital, ¿cierto? Entonces, yo creo que cuando uno se informa en la prensa, tiene que estar muy consciente de eso. Yo creo que la prensa juega un rol muy importante, más que todo para el público externo a este ecosistema, porque obviamente da esperanza, ¿no? Un montón de jóvenes inventándose algo innovador, recibiendo capital, contratando personas en una misión, pues es un gran titular, es una gran noticia. Y de hecho que le hagan seguimiento a estas compañías, pues es responsable, ¿no? Yo simplemente creo que si están ahí para engrandecer a los emprendedores, lo cual creo que es increíble, también deberían estar ahí para hacerle seguimiento, así sea vago. Entonces, yo por mi lado, creo que es un tema que no toca pararle muchas bolas, no toca estresarse mucho con ese tema, pero definitivamente es mejor que exista que no exista. Pero tiene un impacto muy importante, muy, muy importante. Ana, ¿tú qué opinas? ¿Cómo lo ves desde allá? ¿Qué tanto lees TechCrunch? Bastante, bastante. No, la prensa especializada de emprendimiento en San Francisco y en Silicon Valley en general sí es muy buena. Y hay publicaciones muy, muy, muy buenas. Muy Sí. diferentes que en América Latina. Sí, sigue habiendo algo, una desconexión y volviendo al tema este de la misión, el dinero y demás, yo creo que también en parte el hecho de que tantos emprendedores piensen que es tan importante solo comunicar la misión, también viene un poco de lo que consumen en prensa, ¿no? Porque al final a la prensa que le interesa más hablar de misionarios y como de historias bonitas y demás. Y claro, si tú lees todo esto y te olvidas un poco que al final esta gente tiene que entretener y tiene que hablar de las cosas buenas y demás, puedes tener una visión de la realidad que esté un poco desconectada con lo que es el día a día. Absolutamente. O sea, Ojo que los más misionarios que ha habido el último tiempo son FTX y WeWork.
Esos dos son los más millonarios que hay, También. los que estaban cambiando el mundo y los que estaban elevando la conciencia de la humanidad y todo ese tipo de cosas. Mucho Ujú. ojo con eso también, o sea, Sí. Pero también como founder, de nuevo, creo que es importante también saber, o sea, entender cómo la prensa puede jugar un rol en el éxito de tu compañía. Sobre todo en etapas más avanzadas, creo que puede ser un instrumento muy valioso de cara a contratar a gente, crear una sensación de que tu empresa es interesante. Todo eso tiene como un efecto multiplicador Bueno, que es importante al final que los founders tengan estas te, habilidades. te puede absolutamente. generar clientes. O sea, si eres un Clientes, negocio B2B, obviamente. te puedes generar clientes. Sí. Yo creo que como muchas cosas en el ecosistema latinoamericano, es un ecosistema inmaduro que está creciendo. Y tenemos, como dicen los americanos, growing pains. Y parte de esos growing pains es que al final esto se ha desarrollado en el transcurso de 10 años y pues todos estamos aprendiendo. Hace 10 años, ¿qué tan buen emprendedor eras, Dani? Hace 10 años, yo no entendía muy bien de este negocio. Y yo creo que el periodismo pasa por ahí. Y la buena Absolutamente. noticia es, así como estamos aprendiendo nosotros a ser mejores inversionistas y mejores emprendedoras y emprendedores, también hay prensa que está haciendo las cosas bien con muchas ganas de contribuir positivamente. Particularmente justo DF+, con quien hablaba, está trabajando durísimo y en Chile hay cierta sofisticación ahora, mucho más que antes. Y ojalá esa sofisticación llegara a otros mercados. En Colombia, Forbes ha hecho un trabajo increíble, pero reconozco que duele cuando se leen las malas noticias, porque yo cuando veo una noticia medio amarillista que habla de despidos o que habla de caídas o de cierres, pues pienso en las empleadas y en los empleados y en los inversionistas que primero creyeron, los inversionistas ángeles, y pienso en los founders y la tensión que crea eso. No sé si les ha pasado a ustedes, pero en cuanto sale, puede salir desde un tweet que pone algún observador del ecosistema simplemente para generar likes y retweets, y de repente comienzan a sonar los teléfonos de inversionistas a preguntar si algo está pasando porque a alguien se le ocurrió tuitear que no tiene nada que ver, que no tiene nada que ganar más que la dopamina de los likes que recibe por andar chismeando sobre cómo va o no va una empresa. Sí, ahora ojo que eso es un fenómeno que ocurre en las redes sociales en todos los aspectos, en todos los ámbitos, en todas las industrias. Creo que no es un problema exclusivo del venture capital, o sea, andar esparciendo rumores por Twitter. Hay gente que se lleva la vida en eso y, bueno, tendrá sus razones para hacerlo y sus incentivos. Pero es triste, pero hay que aprender a lidiar con eso porque vivimos en un mundo donde eso existe y no va a desaparecer. Sí, de acuerdo, y la verdad es que es más interesante hablar y criticar digamos, de esas compañías de las que todo el mundo habla y que salen mucho en medios, que de las que no salen, que a nadie le importa, pues, porque no les han dado como tiempo en prensa o espacio en prensa. Entonces, viéndolo de esa manera, pues, es mejor tener el espacio en prensa que no tenerlo. Yo creo que es más lo bueno que lo malo, pero totalmente de acuerdo que, digamos, ayer mi esposa me dijo, oye, ¿viste que Google echó como 12,000 personas y además ellos pues son súper rentables y generan un montón de utilidades, como qué cabrones? Y yo, oh, ¿sabes dónde leíste eso? O sea, todo fuera de contexto. Una persona que está, digamos, que entiende y está en este mundo, pues entiende por qué ha pasado, es casi que la última empresa en despedir personas. Es decir, que han hecho un trabajo pues mucho mejor que muchísimas otras, seguramente. Pero pues eso es lo que le llega a una persona que es totalmente ajena a este ecosistema, ¿no? Lo malo del amarillismo, y obviamente genera opiniones, genera odio, genera clics, genera likes, genera todo. Y pues es un mal necesario con el que nos toca vivir. Y al final todo viene de lo que las personas, o sea, lo que a las personas les gusta. O sea, la realidad es que la controversia es lo que vende más. Y Sí, estas empresas... dicen que falta controversia acá, Ana. Exactamente. Ese es el feedback que nos han dado. Deberíamos Exacto. Cada semana buscamos pelearnos formas más. de pelearnos. Cada semana Toca pensamos... publicar el grupo. Así es más fácil, porque uno con un texto pues termina peleando por cualquier cosa. Ok, es que está bravo, me está diciendo que sí.
Yo creo que tendríamos que subir un poco la agresividad en este podcast. Sí, para subir el rating, para subir el rating. Exacto. Pero todo bien, o sea, creo que va a ser muy difícil de cambiar, creo que es inevitable si al ser humano le gusta la controversia y estas empresas venden de como decía Dani, clics, no sé, es difícil, va a ser muy difícil de cambiar esta dinámica. Pasemos a una buena noticia. Esta semana se anunció el cierre de un fondo que se llama Amplifica, en donde Dani es inversionista, limited partner. Es un fondo fundado por mujeres para invertir en mujeres. Y la verdad que ha sido maravilloso ver cómo el equipo de Amplifica ha arrancado y ha sido súper perseverante para lograr este hito que es el levantamiento y el cierre del primer fondo para comenzar a hacer el deployment de capital. Yo creo que eso es una gran noticia y felicidades Amplifica, felicidades Dani por creer en este equipo. Y yo creo que, digo, más allá de alegrarnos de esto, yo creo que resalta un poco una de las asignaturas pendientes más importantes del ecosistema emprendedor, en particular en Estados Unidos, que es la falta de capital para emprendedoras. Nos compartía Sana este artículo en donde habla de una caída en proporción, no en número de dólares, sino en proporción, una caída de la inversión destinado a startups fundadas por mujeres de 2021 a 2022. ¿Qué opinas de esto, Ana? ¿Cuáles crees que son las razones profundas de esta inversión absurdamente baja a equipos femeninos? Sí, solo por poner un poco en contexto los números, creo que el artículo decía que solo un 1.9% de todo el capital invertido en 2022 había estado destinado a mujeres. Creo que se refiere en concreto a equipos liderados por solo mujeres. Si combinabas que tengan al menos una mujer, los números tampoco eran muchísimo mejores, creo que eran alrededor del 15 o así. Pero sí, sigue siendo súper bajo. Y volviendo un poco precisamente volviendo un poco al tema de la prensa, yo creo que algo que suele pasar cuando salen este tipo de noticias es que todo el foco se pone en las cosas más controversiales, que en este caso es sobre todo hablar como señalar un poco con el dedo a los VCs, como si esto fuera sobre todo un problema de, oye, se están evaluando diferente a equipos de mujeres que a equipos de hombres. Y pienso que puede haber algo de esto. No creo que se sea perfecto, pero en mi opinión, donde está el problema principalmente es un tema de cuántas mujeres llegan a pitchear. Porque yo, por ejemplo, algo de lo que más me sorprendió cuando empecé mi carrera de inversionista fue darme cuenta de qué pocas veces, o sea, que me pasaba las semanas oyendo pitches de hombres, de compañías empezadas por hombres y un porcentaje muy pequeño de compañías de mujeres. Entonces, con esto no quiero decir, creo que esto a veces es algo que también se dice como contraparte y es una excusa que se usa muy a menudo. Pero para mí, yo cuando pienso en este problema, la forma en la que creo que se tiene que solucionar es consiguiendo que más mujeres tengan éxito y que eso anime a más mujeres a emprender. Creo que ahí es donde está el problema y muchas veces no es el foco del problema. Me gustaría como que la prensa se centrara mucho más en ayudar en este sentido que en promover esta controversia de se está invirtiendo poco, la gente discrimina y demás. Una de las explicaciones que se dan es que justamente faltan mujeres inversionistas, faltan mujeres en la toma de decisión de los principales inversionistas de Estados Unidos y de Latinoamérica, y que esa falta de mujeres hace que las mujeres igual no se animan a presentar y quizás hay un sesgo de los socios en no invertir, en no apostar en mujeres. ¿Tú qué tanto crees que eso sea cierto y qué tanto ves que eso está cambiando? Yo creo que esa es una parte del problema. No creo que no sea un problema y creo que se tiene que avanzar más y seguro que si hay más mujeres tomando las decisiones, pues el sesgo será menor. Pero mi punto de vista es que hay que cambiar un poco. Eso es importante, se tiene que seguir trabajando en eso,
pero se tiene que cambiar un poco el foco a decir, oye, ¿cómo ayudamos a las mujeres que hoy en día están emprendiendo, aunque no sean mis inversiones directamente, a que esas mujeres tengan éxito y puedan haber muchas más mujeres exitosas que hagan que el ecosistema de mujeres crezca y más mujeres se animen? Si yo tuviera que escoger si me dicen, ¿qué problema quieres solucionar? Y solo puedes escoger uno, ese sería mi foco. Todo lo demás obviamente es importante, pero no creo que solo teniendo a mujeres tomando las decisiones se vaya a resolver la problemática. Dani, no sé cómo es tu experiencia en la universidad, pero creo que los dos estudiamos lo mismo, computer Sí. science o ingeniería de software o ingeniería de sistemas y computación, pero yo empecé con 2 mujeres mi carrera y cuando terminé solo había una. Eh, entonces, digamos que en roles técnicos, no sé si esto haya cambiado, pero por lo menos cuando yo estudié, era casi, o sea, casi inexistente digamos, la población de mujeres estudiando carreras técnicas. Y mis amigos, digamos que estudiaron ingeniería electrónica y otras carreras muy técnicas digamos, relacionadas a tecnología, era muy parecido. Entonces, yo creo que ahí también hay un tema grande y es que de pronto en temas tecnológicos a las mujeres de pronto no les gusta estas Yo creo, carreras o no tienen roles de otras mujeres que puedan seguir, pero ahí hay algo, ¿cierto? Desde la fuente. No sé cómo sea tu experiencia, Dani. ¿Tú estudiaste algo yo creo que parecido? tiene que ver con eso, que es lo que decía Ana antes. O sea, hay pocos modelos de rol. Si tú eres mujer y quieres estudiar ingeniería o computer science, hay poca gente con la que tú puedes hablar, hay poca gente en la que tú te puedes ver reflejado. Creo que es el mismo problema que había con el emprendimiento en América Latina hace 10 años atrás. Si tú eres chileno o colombiano o paraguayo y tú querías ser un emprendedor tech y en tu país no hay emprendedores tech, tú dices, bueno, yo por el hecho de haber nacido así, como nací, en este lugar, en esta ubicación geográfica, haciendo lo que soy, no puedo ser emprendedor tech. Porque si pudiera, ya habría. Y no hay. Por lo tanto, no se puede. Esa es la conclusión más lógica que uno puede sacar. Mientras que si uno es la misma persona, pero nace en Estados Unidos, dice, mira, yo voy a ser como Bill Gates, o voy a ser como Steve Jobs, o voy a ser como Jeff Bezos, que fue adoptado, y Steve Jobs también adoptado. No eran gente que viniera de lugares privilegiados ni nada parecido. Y en Estados Unidos sí todo el mundo se puede ver reflejado en alguien. Y acá hay mucha gente exitosa a nivel mundial, no solamente en el mundo de los negocios, ni en el mundo de la tecnología, sino también en el mundo del deporte y en el mundo de la cultura y la música y lo que sea que uno quiere hacer, uno tiene un modelo de rol a seguir que uno puede elegir, de alguien con el que uno se puede relacionar directamente. Y, y eso es difícil en el mundo de la tecnología, de la ingeniería, en el caso de ser mujer. Yo cuando estudié ingeniería, en toda la escuela de ingeniería en la cual yo estudié, era 10% mujeres. Yo entré a la universidad el año 99. Y entiendo que hoy está más cerca de 30%, pero sigue siendo bajo. En carreras más técnicas, como decía Miguel, como computación, por ejemplo, es un poco más bajo. Yo creo que eso está cambiando, porque cambió desde que yo estuve en la universidad hasta ahora. Pero es un problema difícil de solucionar. Nosotros en Corner Shop teníamos mucho foco en diversidad, inclusión, todas estas cosas, y mirábamos mucho la cantidad de hombres, mujeres, y cierto, y diferentes grupos en la empresa, y que hubiera paridad de salarios y todo eso. Y la verdad es que el mayor problema siempre lo tuvimos en el equipo de ingeniería, donde había 20% mujeres o menos, incluso 15%, Eso algo es así. mucho. Y, Ya. y nosotros hacíamos mucho esfuerzo para poder llegar ahí, pero al final, si las escuelas de ingeniería están graduando 15% mujeres y 85% hombres, lo más probable es que tu equipo, si tú haces el esfuerzo, pues va a verse un poquito menos mal que eso, pero no mucho menos mal, porque es difícil, si es que el pool de talento es más pequeño, poder compensar, ¿cierto? Porque eventualmente uno tiene que contratar a la persona que sabe hacer el trabajo que uno necesita, y si te llegan 10 candidatos hombres solamente, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo solucionas ese problema? Independientemente del foco que tú puedas tener en la diversidad y la inclusión, se vuelve un problema muy difícil de resolver. Ahora, dicho Sí. eso, yo quiero complementar con una cosa y es, por ejemplo, en mi experiencia en Shark Tank, yo diría que la mitad de los emprendimientos que llegan a Shark Tank, Colombia por lo menos, son de mujeres. Claro, no son técnicos, no son apps, no son startups,
Pero ahí ves un montón de mujeres, lo ves exactamente igual. Yo creo que es simplemente un tema que las mujeres han tenido otros intereses. ¿Y tienen estadísticas ahí, Miguel? ¿De cuántas mujeres No, reciben premio o no, inversión? No sé, ¿qué reciben en Shark Tank? ¿Aplausos? inversión, ¿Qué es lo que inversión, reciben? Ah, inversión, bueno. inversión. ¿Y cuál es la estadística? Sabes que no sé, pero pues tú viendo, tú te sientas, ves todas las compañías o sea, podría decir que es mitad, mitad. Ok. Claro, hay compañías de todo. No estás hablando de startups, no estás hablando de cosas técnicas. Y solo digo esto porque siento que esto es de esas cosas que tienden a ser, estar más atenuadas simplemente por el hecho de estar, digamos, en el mundo de la tecnología, donde sabemos que hay menos participación de mujeres en carreras técnicas. Yo difiero un poco. O sea, obviamente tienen razón en todo lo que dicen. La desigualdad entre género está presente en todos lados de la vida económica, política, cultural del mundo. Y se agudiza en la parte de inversión, y ese es el reflejo quizás más frío y más desolador que hay. Yo tengo la suerte de tener dos socias, Jimena y Antonia, y entonces veo un poco cómo cómo han evolucionado las cosas. Hay una iniciativa, que no sé si tú eres parte de esto, Ana, de Mujeres Invirtiendo, y ese grupo, de cuando se fundó, de cuando lo lanzaron María Arisa y Cristín Pena, ha evolucionado, ha crecido muchísimo. Entonces hay como ciertas cosas que dan esperanza en ese frente, y yo sí creo que es un todo, ¿no? Que es talento técnico, que es role models, que es mujeres que se avienten más a emprender y a levantar capital. Lo que he sentido ha sido una lástima, y aquí voy a hablar, quizás remontarme a algo demasiado técnico, pero los inversionistas de los fondos, que le llamamos Limited Partners, LPs, esos son los que invierten en NFX, invierten en OLVP, y ese es el dinero que nosotros invertimos. Son instituciones, fondos de fondos, familias, corporativos, etc. Ese grupo, que tiene un poder enorme, no ha usado ese poder en favor del emprendimiento femenino. Si un LP importante, grande, pensemos en un endowment grande, el endowment de Harvard, el endowment de Stanford, un fondo de pensiones importante, un fondo de fondos grandes, si uno de ellos premia el que haya un balance más importante en inversión en cuanto a género, las cosas van a cambiar mucho más rápido, porque los incentivos son muy claros y evidentes. Entonces yo sí creo que tenemos que ser todos intencionales en que mejore. Y efectivamente hay una suerte de evolución, y hay cosas que simplemente toman tiempo, pero es una pena que estemos perdiendo tanto potencial simplemente porque no somos intencionales, y no nos organizamos, y no somos un poquito más agresivos en ponernos metas y en enojarnos más cuando vemos estos números. Pero mira qué está pasando, o sea, ya los LPs cada vez se fijan más en esto. Están empezando a surgir más grupos de ángeles, fondos. Que están mencionando es uno, pero por ejemplo está EWA, que está por salir también, que es otro fondo muy enfocado en temas de género. Está Hay Nido otro que se Ventures. llama Tarasa Collective, que también lo han anunciado hace poco, de inversionistas ángeles mujeres en Latinoamérica. Está muy bueno también. Yo pienso que más que mirar el número absoluto, lo que tenemos que hacer es mirar la tendencia. Y la verdad es que la tendencia es que cada vez hay más mujeres en emprendimiento, cada vez hay más mujeres fundadoras, cada vez hay más mujeres estudiando ingeniería de software o carreras de ese tipo. Y eso creo que hay que celebrarlo, independientemente de que uno pueda pensar que no es suficiente y que, o que debería crecer más rápido. Pero está cambiando en la dirección correcta, incluso en lugares como América Latina, que es el mercado que a nosotros nos interesa y que tradicionalmente ha sido un lugar bastante machista. Incluso en América Latina están cambiando las cosas, y creo que eso es lo que hay que mirar, y ojalá que siga desarrollándose a esta misma velocidad, y eventualmente vamos a llegar a un punto donde vamos a estar todos orgullosos. Y por Eso. verle el lado positivo, el lado de oportunidades,
al final yo creo que obviamente como emprendedor, tú tienes tu visión del mundo y tienes acceso a entender una serie de problemas, ¿no? Bueno, que tú tienes una conexión directa con esos problemas y normalmente las mejores empresas salen de esta conexión directa. Entonces yo creo que la oportunidad para las mujeres en el mundo del emprendimiento es precisamente el hecho de que muchos de los problemas para mujeres no se están solucionando con startups de este tipo a día de hoy, porque si el emprendimiento de mujeres es tan bajo, significa que hay muchos problemas grandes esperando para ser resueltos y buenas oportunidades ahí que quizás solo las entienden las mujeres. Entonces yo creo que eso es una oportunidad gigante. El hecho de decir el ratio de problema existente a problema solucionado que solo entienden las mujeres, creo que ahí hay como una oportunidad muy, muy grande. Que tampoco quiero decir, porque este es otro tema, tampoco creo que las mujeres se tengan que dedicar solo a hacer empresas que se dirijan a mujeres. Creo que hay muchas oportunidades ahí, pero bueno, es algo a tener en cuenta. Buen punto. Buen punto. Habiendo terminado con esas dos notas positivas, les propongo hablar de dos cosas y van a escoger ustedes porque soy un moderador muy generoso, muy democrático. No pasamos de tema. Moderador, déjame sugerirte algo. Deberíamos invitar a todos nuestros oyentes a que nos dejen comentarios en YouTube, que se puede, no sé si en Spotify creo que no se puede, de los temas que les gustaría que discutiéramos también, para ir involucrando a la comunidad en la dirección de esto que estamos haciendo y para ir tratando temas que a lo mejor no se nos ocurren a nosotros, pero que la gente sí quiere que hablemos. Total. Excelente. Ahí tenemos la cuenta de Twitter. Ahí si buscan Beta Podcast, aparece en Twitter, está en Instagram, en TikTok. En YouTube también se pueden dar comentarios. Entonces, pues, bastantes lugares por donde se pueden comunicar con nosotros y pues leemos los mensajes. Excelente, excelente idea y para muestra de esta democracia, apertura para hablar de los temas que ustedes quieren, ¿de qué quieren hablar ahora? De follow-ons y de la lógica de los follow-ons, que es esta inversión subsecuente que hacen los fondos que ya están invertidos en una startup, o quieren hablar del pivote y cómo una startup debe pivotear. ¿De qué quieren hablar? Follow-ons. Follow-ons. Venga, arráncate, Miguel. Bueno, pues una de las cosas que hablábamos preparando este episodio era, ¿qué pasa si a mí me invierte SoftBank? Mi serie A y luego mi serie B no invierte. Es un problema. Es un problema porque automáticamente todos los fondos van a decir, ¿pero cómo así? Si SoftBank te metió en la serie A, ¿por qué no te va a meter en la serie B? Hay algo que no estoy viendo. Y esto genera uno de los problemas más grandes que yo creo que tiene un emprendedor después de recibir su primera inversión, y es como ese signaling de inversionistas internos. Lo único que puedo decir sobre esto es que esa es la pregunta. Antes, digamos que se pensaba, o más bien se asumía que no sé si estoy equivocado, esta es mi visión de lo que yo he vivido, pero hace unos años lo normal es que la serie A la hacía un fondo, la serie B la hacía otro fondo, la serie C de otro fondo, otro fondo, otro fondo. Eso iba como validando o sea, era como ir haciendo exámenes, ¿no? Entonces uno hacía el examen, se graduaba y siempre era como una entidad diferente haciendo el examen y decidiendo si uno se graduaba o no, es decir, le invertían o no. Después empezamos a ver todo este tema de follow-ons, que yo creo que se volvió más popular en los últimos años. Y es el mismo fondo que te invierte en la serie A, también te invierte en la serie B. Y eso empezó a generar que si el inversionista que tienes no te invierte en la siguiente, pues genera desconfianza. Primero, me gustaría preguntar si esto es algo que ustedes han visto que ha cambiado o siempre ha sido así. Yo creo que ha cambiado en los fondos regionales y latinoamericanos, porque tenemos ahora un tamaño, una dimensión mayor, nos hemos vuelto más profesionales, lo que nos permite manejar nuestro portafolio incorporando, digamos, una proporción muy grande, que puede ser hasta la mitad del fondo, es decir, se reserva hasta el 50% del fondo en follow-ons. Entonces, eso ha cambiado en Latinoamérica. En Estados Unidos se hace esto desde siempre.
o desde hace décadas. Y eso ha cambiado en Latinoamérica a medida que los fondos nos hemos profesionalizado y hemos crecido. Y entonces los problemas de signaling ahora no solo vienen de fuera, de los extranjeros, sino también vienen de los locales. Y eso se ha agudizado en este contexto de crisis, porque los fondos estamos siendo mucho más prudentes de en dónde ponemos el capital, de qué va a servir ese capital y a dónde lleva la empresa el capital que se compromete. Y entonces estamos viviendo una época que no se mediatiza mucho, no se habla mucho de esto, en donde los follow-ons están siendo más raros y en donde los fondos están dispuestos a que sus startups mueran por no exponer capital en algo que no les parece hace sentido. Muchas gracias por decir eso, Fede. La verdad es que se siente sincero. Y siento que es una de las cosas que está viviendo la mayoría de emprendedores y es esa situación en donde, oiga, no me van a hacer más follow-ons. ¿Qué está pensando mi fondo? Y lo acabas de decir, seguramente es, no me puedo quemar también. O sea, esto se puede quemar y yo no me puedo quemar también. ¿No? Ya te ha apoyado suficiente, llegó el momento que otro apoye. Pero fíjate que uno entra como en un dilema grande y es, si me invirtió SoftBank es increíble. Si no me hace el follow-on, es lo peor. Si me invirtió un fondo local pequeño, es increíble. Pero si él me lidera la siguiente ronda y yo quiero traer un fondo americano, el fondo americano no conoce al fondo local, entonces dice yo no creo en ese fondo porque entonces no creo en ese líder. Entonces tráigame un fondo líder que tenga más peso. Entonces los emprendedores se quedan en unas situaciones demasiado complejas. Y volvemos al punto donde empezamos este episodio, que es el tema del fundraising es un arte, es una ciencia y es una cosa que toca manejar de una forma tan, o más bien toca volverse muy bueno, porque realmente la cantidad de caminos sin salida que uno se encuentra en el proceso de levantamiento de capital son demasiados. ¿Qué opinas, Ana? Yo creo que hay muchos matices en este tema, o sea, realmente hay como muchas permutaciones de lo que puede llegar a suceder, porque, por ejemplo, si estamos hablando de SoftBank, creo que el ejemplo que ponías, SoftBank liderando tu Series A, ¿no? Cuando hablamos de un follow-on después de esta ronda, creo que hay diferentes escenarios, ¿no? Creo que siendo SoftBank, lo que estarías esperando como o que lo que otro fondo tomaría como buen signal, como follow-on, sería liderar la siguiente ronda, porque SoftBank es un fondo lo suficientemente grande para liderar una B. Entonces, puede ser que SoftBank haga un follow-on, pero no sea un follow-on que suponga liderar la siguiente ronda. Eso tiene un signal diferente que si está dispuesto a liderar la siguiente ronda al completo. Entonces, yo creo, si se tiene que resumir en algo, el consejo que daría es que intentes, cuando escojas a tu inversor, intentes formar parte, o sea, que esa inversión en concreto forme parte de lo que es el core de ese inversor. O sea, si SoftBank, su core son hacer series B, pues ves con SoftBank en las series B. Si AllVP, su core son series A o Seed, ves con AllVP en esa serie. Porque creo que eso es lo que hace que se resuelvan un poco estos problemas de incentivos a largo plazo. Muchas veces los emprendedores quieren tomar en una fase presemilla 200K de un inversor que su core es hacer series B enormes. Creo que eso no te ayuda a largo plazo. Te puede dar un buen signal en esa ronda, pero creo que es mucho mejor priorizar el futuro en este caso. Es complicado, hay muchos matices pero los signals los otros inversores los leen sabiendo un poco cuál es la forma tradicional de operar que tiene esa gente del fondo de operar y qué están haciendo en este momento y qué significa eso, ¿sabes? Lo que ha sido muy duro para los emprendedores y emprendedoras latinoamericanos es que los americanos que vinieron a explorar la región muy entusiasmados en 2020, 2021, subieron la exigencia para hacer follow-ons y las primeras víctimas, desgraciadamente, fueron aquellas empresas que presentan más riesgo y por la naturaleza de nuestra región, las empresas latinoamericanas presentan más riesgos y por ende
están recibiendo menos apoyo de los fondos americanos. ¿Cuál fue tu experiencia, Dani, con Corner Shop y con follow-ons? Fue maravillosa porque yo tenía AllVP, el mejor fondo del mundo, que nos acompañó desde el principio hasta el final. Y Axel la verdad también. es que todos hicimos follow-on todo el tiempo. Exacto, teníamos 4 fondos y siempre invirtieron todos y nos apoyaron increíble. La verdad es que es difícil imaginar una mejor experiencia con los inversores de lo que tuvimos nosotros en Corner Shop de Creandum, Jackson Square Ventures, Axel y AllVP. Oye, y más allá de eso, que de veras fue una historia muy especial y que no se encuentra tan seguido, en Seahorse, por ejemplo, ¿buscar un follow-on o no buscar un follow-on? Seahorse es la startup anterior a Corner Shop de Dani, Oscar y Chuck. Sí, Seahorse fue una compañía que hicimos en 2013, creo, que era una red social, que es un rubro muy complicado, porque es todo nada. Es como un poco como la música, los videojuegos, ese tipo de cosas, donde o es un hit, y si no es un hit significa que es un desastre. Y fue una compañía que la fondeamos principalmente Oscar, Chuck y yo. Chuck no estaba trabajando en Seahorse, él simplemente era inversionista. Y tuvimos una inversión de un fondo chiquito chileno, que no vamos a nombrar porque nos trató muy mal. Pero la verdad es que nosotros nos dimos cuenta, antes de los 2 años ya, que ese negocio no volaba. Y decidimos cerrarlo y luego esa energía enfocarla en algo nuevo que se volvió Corner Shop y que sí funcionó muy bien desde el principio. Esa es un buen ejemplo de un equipo que toma las decisiones del destino de la startup y no se las delega a los inversionistas. Más allá, o además del consejo que da Ana, que me parece genial, que es buscar al inversionista, al especialista de cada etapa, yo creo que es importante que los equipos hablen con sus inversionistas de forma directa y exijan una posición. El equipo emprendedor no puede exigir una inversión. Eso no se puede. Al final, los fondos estamos invirtiendo en general dinero de terceros, nos pagan o nos premian o castigan en función de que también invertimos el capital. No nos pueden exigir o no pueden exigir o no deberían de exigir una inversión. Pero sí pueden exigir transparencia y sí pueden exigir una posición. Y yo lo que veo mucho, que me parece muy malo, es fondos que prefieren retrasar, dar su posición hasta ver cómo se van acomodando y cómo se van alineando los planetas. Y entonces, si la empresa está logrando tener conversaciones prometedoras, entonces ve con ojos mejores la posibilidad de invertir. Si las cosas no se ven bien, entonces como que se retrae y deja de contestar tan rápido los correos o el chat. Nosotros lo que tratamos de hacer, nosotros hacemos frecuentemente un follow-on después de la primera inversión. No siempre, pero muy frecuentemente. Pero lo que siempre hacemos es que le damos nuestra posición al equipo fundador antes de que salga a levantar capital. Y sin sujetar nuestra participación a la participación de otros coinversionistas, que también eso es algo que muchas veces pasa. Entonces nosotros le decimos, nosotros vamos a ir, y nos está pasando justo eso ahora, nosotros vamos a ir con esto, con una ronda mínima de esto, y eso le da al equipo la certidumbre y la posibilidad de salir al mercado con claridad. Y si no vamos a ir, lo decimos de entrada, porque entonces el equipo emprendedor puede tomar las decisiones y hablar de las consecuencias de la no participación de un fondo importante, en el sentido de que puede ser que en ese caso lo mejor sea iniciar el cierre ordenado de la startup o la búsqueda de M&A o de vender las posiciones de la empresa. Entonces, lo que muchas veces falta en el mercado es claridad, es franqueza, es transparencia y el preparar a los equipos a que enfrenten los retos y tomen el destino de su startup en sus manos. Mira, siguiendo ese punto, ahora desde el lado del emprendedor, mi consejo a los emprendedores siempre es el mismo, es cuando vayan a recibir
Ustedes salen a levantar una ronda de capital. Cuando ya tienen a ese líder de esa ronda, es importante que le pregunten qué tengo que hacer, qué tengo que lograr para que lideres mi próxima ronda. Y tratar de tener desde el principio esa conversación. Saber si ese es un fondo que puede liderar la siguiente ronda y si ese es el caso, qué tiene que pasar para que él la lidere. De tal forma que uno como emprendedor tenga mucha más certeza desde el momento en el que levanta la ronda actual de qué va a pasar en los próximos 2 años y cómo va a ser ese proceso de fundraising. Y eso, pues, digamos, para complementar tu Sí. punto de la transparencia, que creo que es clave. Y solo añadir algo, obviamente si decides acabar tomando capital de un fondo que puede liderar tu ronda actual y tiene capacidad de liderar la siguiente, creo que esto es una conversación súper importante y creo que también es importante que como founder entiendas a qué riesgos te expones, porque no es lo mismo tomar capital de un fondo que puede liderar ambas que uno que ya se sabe que solo lidera Seed, por ejemplo, pero no lidera As. Entonces nunca te vas a encontrar en una situación en la que se vayan a hacer preguntas, vayan a surgir preguntas de, oye, ¿por qué tu fondo de seed no está liderando tu A? No va a haber preguntas porque no es la estrategia de ese fondo. Entonces, bueno, creo que es muy importante. Yo mi preferencia, en mi experiencia, sería que si puedes, escojas ese fondo que solo lidera seed, pero que luego te puede ayudar muchísimo a que levantes la siguiente ronda y no vayan a haber preguntas. E idealmente también tenga capacidad para follow-on, que como decía antes, follow-on no significa liderar tu siguiente ronda, significa poder poner algún tipo de intención, puede ser un monto pequeño que señalice el interés por la compañía. Esa sería mi preferencia. Entiendo que no todo el mundo puede escoger a veces y quizá pues el único fondo que tienes opción de que te invierta es uno que hace las dos, pero es algo muy importante a tener en cuenta. Y algo también creo que se tiene que entender es que yo creo, me sorprende un poco, nosotros, Fede, actuamos de la misma forma que decías, súper importante desde el punto de vista del inversor, decidir qué quieres hacer en cuanto a follow-on con las empresas con las que trabajas antes de que salgan a buscar capital para que no se cree ninguna dinámica rara que pueda acabar destrozando la ronda, ¿no? O sea, tener pendiente en el aire qué va a hacer tu inversor. O sea, no entiendo que haya otros fondos que lo hagan distinto. Totalmente, eso es bienvenida a Latinoamérica. Sí, pues Pasa claro, muchísimo. sí, porque aquí, y de hecho diría incluso que desde el punto de vista del inversor que ya ha invertido, normalmente lo más inteligente suele ser hacer un follow-on, aunque sea pequeño, porque nadie quiere que la ronda de sus compañías se caiga y la empresa muera. Exacto. Porque muera sin poder levantar capital. Entonces tú como inversor de esa compañía, tu rol es ayudar a que esa compañía siga levantando plata. Entonces tienes que ser un aliado más que alguien que esté poniendo palos a las ruedas. Entonces me sorprende un poco la dinámica. Totalmente, y es lo que están viviendo muchos equipos, ¿no? Es esta decepción, esta sorpresa de que los que tendrían que ser sus aliados han dejado de ser sus aliados. Y eso está pasando mucho en el mercado hoy porque estamos en un contexto de crisis, estamos en un contexto de pánico, hay mucha ansiedad en los directorios, los consejos de administración, hay mucha ansiedad, es impresionante. Y aquí es en donde yo creo que se hacen las reputaciones de largo plazo, de los dos lados de la mesa, del lado emprendedor y del lado inversionista. Aquí es en donde se muestra la seriedad, la claridad, la potencia, el compromiso. Y yo sinceramente espero que los que terminemos actuando bien, cometiendo errores, pero actuando bien, con honestidad, con claridad, con valentía en esta época, sinceramente espero que se contraste con las actuaciones que dejan más que desear, como el fondo que invirtió en Seaforce y como el primer fondo que invirtió en domicilios, que tampoco creo que los quieras nombrar, Miguel. Entonces sí, es sorprendente, Ana, pero los emprendedores y emprendedoras latinoamericanos han tenido que padecer
una clase inversionista poco sofisticada y a veces poco alineada, y no muy valiente, no muy directa. Y a veces, entonces, a veces directamente ladrona. Por ejemplo, o sea, sí es parte de la dificultad de Latinoamérica. El ser exitoso acá quiere decir que el equipo logró pasar por riesgos, salvar la empresa varias veces, escabullirse de ataques internos y externos. Muy difícil este negocio, muy difícil. Sí, ser emprendedor en Latinoamérica es muy difícil. Pero se tiene un increíble impacto y se pueden hacer cosas sensacionales. Entonces, la idea de este podcast es sobre todo que emprendan más, no que emprendan menos. Es darles herramientas, sobre todo para que emprendan más. Déjenme pasar pero sabes que lo hablábamos la vez pasada, es importante entrar sabiendo que es difícil. Si las expectativas están más claras, están más alineadas a la realidad, pues uno va a tener un camino mucho más tranquilo. Y lo hablábamos hace unos episodios de, por ejemplo, la dificultad de crecer a distintos países de Latinoamérica. Es difícil. O sea, lo que te toca a ti como founder de irte, llevarte a tu familia, vivir en otro país, construir en otro país. Y digamos que estas compañías que queremos en Latinoamérica son normalmente multilatinas, que estén en Brasil, en México, en Chile, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Argentina. Pues el costo que eso tiene para el emprendedor durante la ejecución a nivel personal y profesional es duro. Y yo siempre pongo el ejemplo de Steve Jobs. Yo creo que hizo una de las empresas más grandes del mundo en su momento, casi que desde su jardín en Palo Alto. Así he visto a algunos tratar de hacer, y es difícil. Es difícil. Pero... Oye, último tema. Vamos a acabar con una nota bien optimista. Entonces, cada quien tiene que decir qué es lo que más les emociona de lo que han visto estas últimas semanas. O sea, ¿qué es algo que se despiertan y han leído o alguien les ha contado y dicen, híjole, esto me anima, esto me hace feliz de estar donde estoy? ¿Quién quiere comenzar? Bueno, voy a comenzar yo. Hay algo que me ha sorprendido mucho este año, y yo creo que nos ha sorprendido a varios, es lo bien que va México. México es un país que ustedes tres quieren mucho y saben que tiene un lado mágico, ¿no? México un poco surrealista. Y a pesar de los retos, a pesar de todos los problemas, a pesar de veras mucha adversidad y mucha dificultad y mucha gente que vive al día y que vive en la pobreza, hay señales muy positivas. El macro de la economía y de las finanzas públicas está mejor que cualquier país de esta dimensión en vías de desarrollo. Hay una inversión sin precedentes en todo lo que tiene que ver con el nearshoring y la exportación, lo que hace que México apunta a recibir inversión récord este año. El peso mexicano ya se ha revalorizado cada vez más. Está en niveles no antes vistos desde hace años. Y hay un optimismo en la clase empresarial bien interesante con mucha inversión en muchas industrias, semiconductores, automóviles, tequila, inversiones de veras multimillonarias que se anunciaron en las últimas semanas. Y yo veo que esto va a generar un ambiente para que se construyan soluciones tecnológicas que apoyen en todos los intercambios comerciales, sociales, educativos, financieros, de producción, todos estos intercambios que suceden en toda Norteamérica, desde Canadá hasta México, y eso me emociona muchísimo.
Y me emociona muchísimo pensar en las startups que van a salir a aprovechar esa tendencia y van a hacer todo mucho más eficiente, más rápido, más veloz, en la forma en la que se mueve el dinero, se mueve el contenido, en la forma en que se mueve la mercancía, en la forma en la que se produce. Entonces, eso para mí es algo muy emocionante de las últimas semanas. Ahora sí, Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. México parece que le llegó el momento, con todo lo que está pasando en el mundo, seguramente van a tener unos grandes años, buenas oportunidades. Mira, yo por mi lado creo que lo mejor que está pasando es que yo sí sueño con un ecosistema que tenga éxito. Y yo creo que mucha gente, a diferencia de hace unos 3 meses para acá, los emprendedores cada día están haciendo lo que toca hacer, ¿sí? Están tratando de salvar las compañías, están aprendiendo, se está generando un conocimiento enorme porque la gente está compartiendo la información, sea buena o sea mala. Y siento que este periodo para esta región va a ser demasiado valioso para forjar las bases de lo que va a ser, digamos que la próxima década de generación de valor. Y lo mejor es que por más que todo esté como está, yo creo que es mejor estar en esto y haber intentado o estar intentándolo que estar haciendo otra cosa. Y sigue siendo un ecosistema que no digamos que por más que las cosas no estén saliendo bien, se sigue generando mucho valor. Entonces, si el peor escenario de una industria es yo creo que es una buena industria. Y esa es mi reflexión. Venga, ¿quién sigue? Para mí un motivo de optimismo es que pese a todo lo que estamos viendo y malas noticias y demás que están inundando un poco la prensa y demás, personalmente sigo viendo muchísimos buenos emprendedores en etapas tempranas. Creo que sigue habiendo muchas personas animándose a empezar cosas de cero y eso para mí es un reflejo de la fortaleza del ecosistema y de que sí que es cierto que ha habido pues en los últimos años pues esta ebullición de que esto era lo cool y demás, pero creo que el hecho de que sigan habiendo tantas personas animándose en este contexto muestra que hay mucha gente que se lo toma en serio y que está pensando más a largo plazo y haciéndolo por los motivos correctos. Y eso creo que es súper positivo, que el optimismo siga existiendo en estas etapas tempranas y que no haya habido como un completo, de repente nadie quiere ser founder con todo lo que está pasando. Así que creo que eso es algo para estar muy, muy contento y optimista. 100% de acuerdo. El early stage entusiasma, sin duda, sin duda. ¿Qué onda, Dani? ¿Acabas tú? Sí, yo la verdad no tengo nada muy profundo para decir. Creo que lo bueno puede ser que toda esta crisis en la que hemos estado de que cae la inversión, de que hay menos rondas, han habido despidos en muchas compañías. Se siente como que ya estamos llegando al punto donde se va a estabilizar y luego va a empezar a crecer nuevamente. Así que yo pienso que a fines de este año ya deberíamos estar volviendo un poquito a una normalidad un poco más próspera que la que tenemos ahora. Así que supongo que esa sería mi razón. Yo les tengo Excelente. una pregunta. Llegando al final ¿Cuál del es? podcast. Así es. ¿Cuál es su compañía favorita? O sea, ¿qué compañía les gustaría resaltar? Que no esté en su portafolio, donde no sean inversionistas, o sea, que no sea publicidad, autopublicidad por ningún motivo, para mandarles un saludo y desearles buena energía. Una compañía que ustedes admiren, que les encante del ecosistema latinoamericano. Nubank. No puede ser pública. Yeah. Mercado Libre y Nubank, iba a decir yo, pero vamos a repensar. Dinos tú primero, Miguel, para que podamos pensar mientras... Sí, porque las que a uno le gustan son las que uno ha invertido, ¿no? Entonces está difícil.
No, algo que uses o que has visto que la gente usa. Te voy a decir una, por ejemplo. Bold, colombiana. A mí esa compañía me gusta un montón. Es como Clip. Clip es la mexicana. Pero es una compañía donde tú ves cómo toda esa plata de inversionistas se ha ido a generar más opciones de pago en todas partes, pues. Entonces, pues hay datáfonos en todo Colombia de Bold. Y lo más interesante es una compañía que solo está en Colombia, que lo está haciendo bien, que se ve el uso, que se ve el impacto. Y es de estas compañías pues que no está, digamos que creciendo en 5 países al mismo tiempo, ni nada, una compañía más, digamos, más conservadora en ese sentido, pero que está generando un impacto gigante para mucha gente en Colombia. Me imagino que el caso Clip debe ser muy parecido. A ver, yo voy a escoger una mexicana y yo creo que es Kavak, que no está en mi portafolio y donde no he estado involucrado. Me parece que es una empresa importante para el ecosistema mexicano. Es una referencia clave. Está cofundada por un equipo mixto y es una empresa que, digamos, mostró que se podían construir cosas increíbles desde nuestro país, en toda la región, y con creatividad, con agresividad y con uso de tecnología. Me parece que si bien se pueden criticar muchos aspectos de la ejecución, se puede analizar el modelo de negocio, se puede poner en duda el valor de la compañía, me parece muy importante y me daría mucho gusto que fuera un caso de éxito y que llegue al IPO que quiere llegar y que lo haga representando al ecosistema mexicano. A mí me costó escoger alguna con la que no tuviera ninguna relación de ningún tipo, así que voy a elegir una empresa de la cual soy un cliente feliz. Y es Buda.com, que es un exchange cripto en Chile y bueno, y otros países de Sudamérica, y que me permite a mí, yo por los más diversos motivos tengo que mandar dinero a Chile todos los meses, y se me hace muy difícil a través del sistema bancario tradicional. Me hacen firmar papeles y me dicen que tengo que ir al banco en persona y yo tengo que llamar para explicar que no estoy allá, y me dicen que bueno, que no se puede, y me hacen llenar un formulario que no tiene la opción de transferir entre 2 cuentas de la misma persona que están en diferentes países, que es mi caso, y siempre tengo que llenar algo que se parezca pero que no es lo que es, y después tengo que esperar 3 o 4 días para que me depositen los dólares. Y con Buda.com yo puedo mandar USDC o Bitcoin y tenerlo depositado en mi cuenta en Chile en pesos chilenos en media hora, más o menos. Desde que partí hasta que terminé el trámite, pasó menos de media hora a veces. Y eso es fascinante, porque es una diferencia como de 100x en tiempo entre lo que me demoro usando el sistema legacy tradicional y usando el sistema cripto. Yo si tuviera que escoger, o sea, pensándolo donde he pensado primero, ha sido cualquier empresa que esté trabajando en la infraestructura que luego hace posibles muchas otras empresas. Sería mi elección. La que me ha venido a la cabeza ha sido Belvo, que está empujando mucho el tema de Open Banking en Latinoamérica, y creo que empresas de este tipo hacen que pues sea posible construir otras encima de ellas, y creo que se necesitan muchas así para empujar el ecosistema. Oiga, con esto nos despedimos y nos vemos en un par de semanas, ¿no? Esta conversación fue fascinante. No sé si logramos controversia como nos piden. Sigo pensando y sigo buscando alguna excusa para pelearme con Ana, pero no encuentro. Con Dani y Miguel es más fácil. Pero las peleas llegarán. Muy bien, pues próximamente una pelea, entonces vale la pena seguir viendo cada semana, cada 2 semanas nuestro episodio de beta para ver si es la semana de la pelea.